Se cayó por la escalera. Borracho, decían. Torpe, murmuraban. Empujado, sospechaban algunos. Y Lady Catherine Hardwell usaba el negro como si fuera una corona. Sonreía como quien acaba de ganar una partida muy larga. Porque la pregunta no era si lo había matado. La pregunta era si alguien podía probarlo. El salón de Hardwell Manor olía a rosas y a mentiras. Las flores eran de invernadero, demasiado perfectas, demasiado abiertas para noviembre, con ese perfume dulzón que al rato se vuelve pesado como el humo. Las mentiras, en cambio, no tienen olor, pero Catherine sabía cuándo estaban en el aire. Ella servía el té con las manos firmes, la muñeca girada con una precisión que 7 años de práctica habían vuelto reflejo. Llevaba ese mismo tiempo aprendiendo a actuar como la esposa perfecta. Ahora, 6 meses después de quedarse viuda, había cambiado de papel. Antes, la esposa devota, ahora, la viuda triste. El mismo disfraz, distinta obra. ¿Más té, señora Whitfield? La señora Whitfield aceptó con alegría ruidosa. Había llegado con el escote más nuevo y los oídos más abiertos. Venía a buscar chismes, y los chismes siempre llegaban disfrazados de condolencias. Muy amable, Lady Catherine. La encuentro bien. Ahí estaba, esa pausa antes del bien, tan breve como el chasquido de un abanico cerrándose. Lo que en realidad quería decir, la encuentro muy tranquila para ser viuda, muy entera, muy parecida a una mujer que acaba de heredar 60.000 libras y una finca enorme. El duelo tiene muchas formas, respondió Catherine. Su voz era suave y uniforme, como la superficie de un lago que esconde piedras. Algunas personas lloran, otras resisten. Yo prefiero resistir. A su alrededor, 6 señoras de Kent sostenían sus tazas de porcelana y miraban por encima de los bordes. El crujido de la seda, el tintineo de la cucharita, el chisporroteo del fuego, todo tapizado de una atención afilada y silenciosa. Habían venido a examinarla, a decidir si Catherine era una víctima o algo bastante más peligroso. Catherine sabía la respuesta, pero no se las iba a dar tan fácil. En un rincón, Adelaide Porter bordeaba sin levantar la vista. La aguja entraba y salía de la tela con un ritmo parejo, como un corazón tranquilo. Adelaide tenía 58 años. Era la ex institutriz de Catherine y llevaba décadas perfeccionando el arte de no parecer que escucha mientras escucha todo. Sabía que las mujeres más peligrosas son las que sonríen mientras afilan el cuchillo. Es admirable, dijo la señorita Ashford, una chica de 20 años con la cara todavía redonda de quien no ha sufrido nada serio. Lleva sola toda la finca. Debe ser muy difícil. No tanto, dijo Catherine. Mi marido me enseñó lo básico. Pensaba que una esposa debía entender las cuentas de la casa. Lo que no dijo, él la había enseñado porque casi todas las noches estaba demasiado borracho para manejarlas. Lo que no dijo, llevaba 3 años dirigiendo la finca entera, escribiendo cartas al administrador, revisando los libros bajo la luz de una sola vela para no despertar al señor. Lo que no dijo, había aprendido a falsificar su firma al segundo año de casados, con la mano tan firme que hasta los banqueros se la creyeron. La conversación siguió por temas seguros: el clima de ese otoño, la próxima temporada en Londres, la hija de Lady Pemberton, que se fugó con un soldado en plena lluvia sin siquiera llevarse un abrigo decente. Catherine decía lo justo, fingía interés. El juego era ese: preocuparte por pequeñeces ajenas, para que no curioseen en los propios secretos. Golpearon la puerta. 3 golpes secos, formales. Henderson, el mayordomo, entró con una bandeja de plata.
Sobre la bandeja, una sola carta. El papel era grueso, color crema, con un sello de lacre rojo oscuro que Catherine no reconoció. Un mensaje para usted, mi señora. El mensajero dijo que era urgente. Catherine tomó la carta con la mano firme, pero algo en la cara de Henderson, esa inmovilidad demasiado estudiada de quien sabe más de lo que dice, le aceleró el pulso. Rompió el lacre. El papel crujió entre sus dedos. Leyó: Lady Catherine, necesito hablar con usted en privado mañana a las 2 de la tarde. Es sobre la finca y los negocios del difunto Lord Hardwell. Iré con mi asesor legal, Richard Hardwell, conde de Hardwell. Algo helado le subió desde el estómago hasta la garganta. Releyó la carta, la dobló siguiendo los pliegues originales, la dejó junto a la taza con un pequeño clic apenas audible. Nada urgente, espero, dijo la señora Whitfield, inclinándose hacia adelante. Asuntos de la finca, respondió Catherine sin pestañear. Mi cuñado quiere hablar de dinero, aburrido, pero necesario. Pero cuando alargó la mano para tomar la taza, le tembló. Solo un poco, solo el tiempo de un latido, y todas las mujeres de esa sala lo notaron. Se fueron antes de la hora, inventaron excusas con una prisa que olía a emoción contenida. El sonido de los carruajes por el camino de grava se fue apagando uno a uno, hasta que solo quedó el viento contra los ventanales. Para la noche, media Kent sabría que el nuevo conde de Hartwell venía a interrogar a la viuda. Cuando el último carruaje desapareció entre los árboles, Catherine se apoyó contra la pared, de pie, con los hombros en la madera fría. Miró la luz de otoño apagarse sobre los jardines, ese amarillo enfermo del sol de noviembre, justo antes de rendirse. Sintió el peso de 7 años hundiéndose sobre sus hombros, como tierra mojada. Lo sabe, dijo en voz baja. Adelaide dejó el bordado, la aguja quedó clavada en la tela. Richard siempre ve conspiraciones donde hay coincidencias. Eso no significa que tenga pruebas. Tiene sospechas. A veces eso alcanza. ¿Qué le vas a decir? Catherine se apartó de la pared. En esa luz moribunda, con las sombras comiéndole la mitad de la cara, parecía mayor de 26 años. Parecía una mujer que había sobrevivido a algo que debió haberla matado. La verdad, o al menos la parte de la verdad que él pueda demostrar. Richard Hardwell llegó a las 2 en punto. La puerta se abrió y entró con él una bocanada del frío de noviembre, ese frío que huele a tierra mojada y a hojas muertas y a un hombre que Catherine no conocía. Richard no había cambiado mucho desde el funeral. 38 años, buen mozo, como suelen serlo los hombres con título y sin culpa, alto, rubio, con esas facciones simétricas que quedan bien en los retratos y en las monedas. Vestía de negro, pero el negro de Richard era protocolo, el de Catherine era otra cosa que todavía no tenía nombre. Había heredado el título de conde de su hermano mayor, y estaba convencido de que debería haber heredado todo lo demás también. Catherine la saludó con una reverencia exacta, ni un grado más cálida de lo necesario. Gracias por recibirnos. La familia siempre es bienvenida, respondió Catherine. Era una mentira tan suave que no raspaba. Aunque me llama la atención tanta formalidad. Esto podría haberse hablado con una cena. Esto no es una visita social. Richard señaló al hombre que lo acompañaba. Le presento al señor James Blackwood. Es abogado. Lo contraté para revisar la muerte de mi hermano. La expresión de Catherine no cambió, pero algo se le tensó en el pecho, como una cuerda que alguien tira desde adentro. Miró a James Blackwood de verdad, por primera vez. 32 años, tal vez 33, pelo oscuro, casi negro, ojos del mismo color, quietos y hondos.
Tenía esa delgadez de quien gasta más energía pensando que moviéndose, los hombros apenas tensos, las manos quietas a los costados, la mandíbula firme. Llevaba el traje como una armadura, negro perfecto, corbata blanca sin una sola arruga, una cara de que no revelaba nada, pero sus ojos se movían despacio y medían todo. Señor Blackwood, lo saludó Catherine con una inclinación mínima. No sabía que la muerte de mi marido necesitara revisión. El médico oficial dijo que fue un accidente. El médico trabajó con información limitada, dijo Richard. Su voz tenía una tensión que podía ser dolor o podía ser codicia. Con Richard siempre era difícil de distinguir. Creo que hace falta investigar más. ¿Cuánto más? Queremos ver la casa, la escalera, hablar con los criados que estaban esa noche, revisar las cartas entre usted y mi hermano en las semanas anteriores a su muerte. La sonrisa de Catherine fue hielo puro, bonita y con filo. Me están investigando. Estoy investigando la muerte de mi hermano. Si no tiene nada que ocultar, Lady Catherine, esto debería ser muy simple. Había un desafío en su voz. Quería que ella mostrara miedo. Quería que se negara, que la voz le temblara, que las manos buscaran el borde de la falda. Quería algo que pudiera usar. Catherine había pasado 7 años casada con un hombre que usaba el miedo como arma. Sabía exactamente dónde estaba el filo y cómo girarlo. Por supuesto, dijo señalando la puerta. Les muestro la casa entera. Señor Blackwood, ¿quiere tomar notas? Empezaron por el vestíbulo, pisos de mármol blanco y negro que reflejan la luz como agua quieta, paredes de madera tan oscura que se tragaba el sonido. Los pasos de los tres resonaban apagados, como si la casa los estuviera absorbiendo. El aire olía a cera de piso y algo más antiguo, el olor propio de las casas que llevan décadas guardando secretos. La gran escalera subía al primer piso en una curva elegante. La baranda de roble brillaba bajo la luz que entraba por los ventanales altos. Aquí fue, dijo Catherine, deteniéndose al pie. Hablaba al mismo tono plano con que había dado instrucciones a un jardinero. El 3 de noviembre, cerca de las 11 de la noche, Lord Hardwell había estado bebiendo después de cenar. Coñac, tal vez media botella. ¿Cómo lo sabe? Preguntó James. Su voz era distinta a la de Richard, más baja, más pareja, con esa cadencia lenta de quien no pregunta por curiosidad, sino porque necesita la respuesta. Vi el decantador en el estudio después, con el nivel marcado, y llevaba 7 años casada con él. Uno aprende a leer las señales, cómo pisa, cómo respira, cómo se sienta. Yo sabía cuánto había bebido antes de que abriera la boca. ¿Y cuánto había bebido esa noche? Catherine lo miró a los ojos. Mucho. Richard se movió, impaciente. Sus pasos resonaron en el mármol. Vaya al grano, la caída. Habíamos discutido, continuó Catherine, como si Richard no hubiera hablado. Mantuvo los ojos en James, porque ahí estaba el peligro real. Richard quería que fuera culpable. Era un deseo simple como el hambre. James quería saber qué había pasado, y eso era otra cosa. Por dinero. Mi marido había hecho inversiones malas sin consultarme. Le dije que me preocupaba. No le gustó el tono. Le manifestó su preocupación, repitió Richard con una sonrisa torcida. La cara de Catherine no se movió ni un milímetro. ¿Prefiere que diga que estaba aterrada? Que cuando mi marido bebía se le ponía la mandíbula rígida y cualquier palabra mía que sonara opinión podía terminar con sus manos sobre mí, que había aprendido a hablar suave y despacio porque cualquier señal de enojo se respondía con golpes.
Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Hasta Richard tuvo la decencia de no responder. La pluma de James se deslizó por el papel con un susurro seco. Continúe. Vino hacia mí. Me aparté hacia la escalera. Él me siguió. En lo alto del rellano intentó agarrarme del brazo. Yo di un paso atrás. Él se lanzó hacia adelante. Catherine hizo una pausa. Algo le cruzó los ojos, rápido como una sombra. Estaba tan borracho que no pudo frenar. Falló y cayó. Y usted no intentó sujetarlo, dijo Richard. No era una pregunta. No. Se quedó mirando. Sí. ¿Pidió ayuda? Catherine se volvió para mirarlo de frente. La luz de la tarde le daba de costado, marcándole los pómulos. Se partió el cuello en el tercer escalón. El sonido fue seco, definitivo. Estaba muerto antes de llegar abajo. No había ayuda que pedir. El silencio que siguió era espeso como el terciopelo de las cortinas. James seguía escribiendo con calma. Richard tenía los puños apretados a los costados. Muéstreme, dijo James en voz baja. Subieron, Catherine adelante, los dos hombres detrás. Sus faldas rozaban los escalones con un susurro. Los pasos de Richard eran fuertes, marcados, los de James casi silenciosos. En lo alto del rellano, Catherine se detuvo. El piso de madera crujió bajo su pie derecho. Yo estaba aquí, él venía de allá. Señaló el pasillo oscuro hacia la alcoba principal. Quiso agarrarme aquí. Yo di un paso atrás y se cayó desde aquí. James examinó el espacio sin hablar. Sus ojos midieron el ancho del rellano, la distancia hasta la baranda, el ángulo desde donde uno podía perder el equilibrio. Sus dedos rozaron la madera del pasamanos, liso, sólido, sin arañazos ni señales de forcejeo. ¿Los criados no oyeron nada? Sus habitaciones están en el tercer piso. Era tarde. Ya habían apagado las velas. El sonido sube mal por esta escalera. La madera lo absorbe. Pero alguien tuvo que oír la caída. Mary, la doncella, vino corriendo cuando escuchó el golpe. Sus pasos en la escalera del servicio despertaron a Henderson. Llegaron con pocos segundos de diferencia. ¿Qué les dijo? Que hubo un accidente, que Lord Hardwell se cayó. ¿Nada más? ¿Qué más había para decir? Los ojos de James se posaron en su cara con una calma que Catherine encontró más inquietante que cualquier acusación. ¿Lo amaba, Lady Catherine? La pregunta llegó sin aviso, suave como una hoja que cae. Richard hizo un ruido de protesta. James levantó dos dedos para callarlo, sin apartar los ojos de Catherine. Ella pensó, podía mentir. En ese rellano con esas paredes que habían absorbido tanto, mentir había sido lo más fácil, pero había algo en la forma en la que James la miraba, sin juzgar, sin anticipar, solo esperando, que la empujaba a otra cosa. Me casé con él a los 19 porque mi padre tenía deudas y Lord Hardwell tenía dinero. El amor nunca fue parte del trato. Eso no es lo que te pregunté. Sus miradas se sostuvieron con el frío de noviembre entrando por la rendija de una ventana mal cerrada. Catherine entendió la diferencia entre los dos hombres que tenía enfrente. Richard quería atraparla en una mentira. James quería entender la verdad, y eso lo hacía mucho más peligroso. No, señor Blackwood, no lo amaba. James asintió despacio. Algo cambió en su cara apenas perceptible, como una tensión que se suelta. Gracias por ser honesta. Mientras bajaban, Catherine sintió sus ojos en la nuca, como dos puntos de calor en el aire frío. Habían cruzado una línea invisible. Le había dado a James algo que Richard no tenía,
le había dado su verdad. El recorrido siguió por el resto de la casa, el estudio que todavía olía a tabaco y a coñac, ese olor dulce y rancio que se mete en la madera y no se va, la alcoba principal, grande y fría, con la cama de columnas que Catherine no había tocado en 5 años, el salón donde había sonreído hasta que le dolían las mejillas y fingido que todo estaba bien. James lo anotó todo con letra pequeña y prolija. Richard se fue poniendo más tenso a medida que pasaba la tarde, sin ninguna revelación. Por fin, de vuelta en el vestíbulo, la frustración le reventó en la voz. Sé que lo mataste, Catherine. El sonido de su nombre sin título rebotó en el mármol. Catherine no se movió. Es una acusación grave, Richard. ¿Tienes pruebas? Todavía no, pero las voy a encontrar. Tienes 6 meses, dijo Catherine. La voz le salía pareja y fría, como el mármol bajo sus pies. 6 meses antes que termine mi luto y pueda volver a casarme. 6 meses para poner esta finca para siempre fuera de tu alcance. Si me vas a acusar de asesinato, te conviene apurarte. ¿Es eso una amenaza? Es un dato, pero acaba la amenaza. Si sigues con esta investigación y no encuentras nada, todo Londres va a saber exactamente qué estabas tratando de hacer. Van a saber que estabas tan desesperado por la fortuna de tu hermano que fuiste capaz de destruir a su viuda. ¿Cómo crees que va a quedar eso en el Parlamento? ¿Qué van a decir tus aliados cuando se enteren de que arrastraste por el barro a una mujer que ya había sufrido bastante? La cara de Richard se puso roja. Una vena le latía en la sien. Te crees muy lista. Creo que soy una viuda a la que ya aterrorizaron suficiente. ¿Quieres investigar? Investiga, habla con los criados, revisa las cuentas, mira cada centímetro de esta casa, pero cuando no encuentres nada, y no vas a encontrar nada, voy a esperar una disculpa pública y que abandones cualquier reclamo sobre esta finca. James dio un paso adelante. Su voz llegó calma y firme. Lady Catherine, necesitamos hablar con el personal. ¿Mañana le viene bien? Catherine apartó los ojos de Richard y los posó en James. Por supuesto. Henderson les dará una lista de todos los que estaban aquí esa noche. Entrevisten a quien quieran. Gracias. James vaciló un segundo, y en ese segundo Catherine vio algo moverse detrás de sus ojos. Esto debe ser muy difícil para usted. Difícil, repitió ella, y por primera vez algo real le aflojó un músculo en la cara. No miedo ni rabia, algo más frío, más profundo. Señor Blackwood, lo difícil fueron los 7 años que pasé casada con el hermano de su cliente. Esto, esto es solo papeleo. Cuando se fueron, Catherine se quedó quieta en el vestíbulo vacío, escuchando el sonido del carruaje alejarse por la grava, hasta que el ruido se perdió entre los árboles. Adelaide apareció por el pasillo. Sus pasos eran tan silenciosos sobre la alfombra que parecía materializarse. ¿Y bien? Richard sospecha. James investiga. ¿Y la diferencia? Richard quiere que sea culpable para quedarse con lo que cree que le toca. James quiere saber la verdad. Catherine miró hacia la ventana, donde los últimos rayos del sol teñían los jardines de un naranja sucio. No sé cuál de los dos es más peligroso. ¿Qué les vas a decir cuando hablen con los criados? Nada. Los criados van a decir lo que vieron, que hubo gritos, que oyeron un golpe seco en la escalera, que me encontraron parada arriba y a Lord Hardwell muerto abajo. Nada de eso prueba un asesinato. ¿Y si Richard los presiona? ¿Si les ofrece dinero?
La sonrisa de Catherine fue filosa. Los criados de Hardwell Manor cobran bien desde hace 6 meses y recuerdan muy bien cómo olía el aliento del señor cuando bebía y el sonido que hacía la puerta del estudio cuando se cerraba de un golpe. Si Richard quiere su lealtad, va a tener que pagar más que sus recuerdos. Adelaide dejó el bordado en el sillón y la miró con la franqueza de quien lleva 40 años ganándose el derecho. ¿Lo empujaste, Catherine? Catherine volvió a apartarse de la ventana. En la luz moribunda de la tarde, su cara era un mapa de ángulos y sombras. ¿Quieres saber la verdad? ¿O quieres el relato que me salva de la horca? Quiero saber qué estoy protegiendo. Catherine se quedó callada. El fuego de la chimenea crepitaba. Afuera, el viento movía las ramas del roble contra el vidrio con un sonido suave, raspante, como alguien que llama sin decidirse a entrar. No lo empujé, pero lo vi caer y no intenté impedirlo. Así que dime, Adelaide, ¿soy una asesina? Adelaide contempló a su antigua pupila, la niña que había criado desde pequeña, que olía a lavanda cuando era chica y al jabón caro de las señoras cuando creció, la mujer que sobrevivió 7 años de un matrimonio que debió haberla arruinado. Hayas hecho lo que hayas hecho, él se lo buscó. Catherine sintió que algo se resquebrajaba en el pecho, como hielo que cede, alivio o pena, o esa cosa peligrosa que pasa cuando alguien te cree de verdad. Eso es exactamente lo que temo que nadie más piense. Esa noche, Catherine no pudo dormir. Se quedó parada frente al retrato de sí misma, colgado sobre la chimenea de su cuarto. El fuego iluminaba la cara del cuadro, haciéndola parecer parpadeante, viva. 19 años en esa pintura, la boca sin tensar, los ojos todavía con esa cualidad abierta de quien no aprendió a esconder lo que siente. 7 años. Eso era lo que había entre esa chica y ella. El mundo no era justo con las mujeres. Era una máquina diseñada para aplastarlas, lenta, impersonal, sin rencor, como un molino. La única manera de sobrevivir era ser más dura que esa máquina. Pensó en la pregunta que se había hecho la noche en la que Edmund cayó. Las llamas chasqueaban, enviando sombras a bailar por las paredes. ¿Se lo merecía? Sí. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Y eso era lo que más le asustaba. No haberlo dejado caer, sino saber, con una claridad que no dejaba espacio para la duda, que lo volvería a hacer sin dudar, sin arrepentirse. Richard quería saber si era una asesina, pero esa era la pregunta equivocada. La pregunta de verdad era más simple y más terrible. ¿Qué clase de mujer se queda parada en una escalera mirando morir a su marido sin mover un dedo? Catherine miró su reflejo en la ventana oscura. El vidrio devolvía solo contornos, el pelo suelto, los hombros derechos, la cara sin expresión. Una sobreviviente, esa clase de mujer. Y si eso la convertía en un monstruo, bueno, había aprendido a vivir con cosas peores. James Blackwood volvió la mañana siguiente, solo, sin Richard. Llegó antes de las 8. El sol de noviembre apenas empezaba a entrar oblicuo por los ventanales, dibujando rectángulos de luz fría en el mármol. Catherine lo encontró parado al pie de la escalera, con el abrigo todavía puesto, mirando hacia arriba, con la concentración de quien intenta resolver un problema sin palabras. Señor Blackwood, no lo esperaba tan temprano. Él levantó la vista. Por un segundo, esa neutralidad cuidada se le resbaló. Ella todavía llevaba el vestido de mañana, el pelo trenzado de cualquier manera, sin el armazón de señora de la casa todavía armado. Verla menos armada pareció desorientarlo.
Quería ver el lugar sin distracciones, sin que Richard lo convirtiera en un teatro, quiere decir. Catherine bajó la escalera despacio, una mano sobre la baranda. A la mañana soy bastante menos dramática. ¿Fue la mañana? No, de noche, como le dije. Pero supuse que usted quería ver cómo cae la luz en distintos momentos, cómo cambian las sombras, qué se ve desde arriba y qué no. Se detuvo 3 escalones por encima de él, manteniendo la pequeña ventaja de altura. ¿O me equivoco sobre su manera de trabajar? No se equivoca. James sacó la libreta del bolsillo interior del saco. El cuero estaba desgastado en las esquinas. Quisiera repasar todo otra vez, más despacio. Como quiera, aunque le advierto, el relato no cambia con la repetición. Eso suele ser señal de que alguien dice la verdad, o de que ensayó la mentira tan bien que ya se volvió verdad. ¿Cuál de las dos es su caso? La sonrisa de Catherine fue apenas una curva, afilada y breve. Eso es lo que usted vino a determinar, ¿no? Pasaron la hora siguiente reconstruyendo esa noche. James le pidió que se parara donde se había parado, que se moviera como se había movido, que describiera cada detalle, el frío del pasillo, el olor a coñac en el aire, el chirrido del tercer escalón que siempre había necesitado reparación. Midió las distancias entre la parte alta de la escalera y el punto donde Edmund se había lanzado. Revisó la baranda con los dedos, milímetro a milímetro, buscando marcas, arañazos, cualquier cosa que la madera guardara. Era minucioso hasta el límite de lo soportable, y Catherine, a pesar de todo, lo encontraba fascinante. Se le da muy bien esto, comentó mientras él anotaba. ¿El qué? Hacer que me sienta como un insecto bajo un vidrio. ¿Le ayuda esa distancia cuando trata de determinar si alguien es culpable de asesinato? James levantó la vista de la libreta. No estoy tratando de determinar si usted es culpable. Estoy tratando de determinar qué pasó. ¿No es lo mismo? No. Lo que pasó es un hecho. La culpa es una interpretación. Y en mi experiencia, los dos no siempre coinciden. Algo en ese tono la hizo mirarlo con más cuidado. Habla como alguien que ha visto la justicia y la ley ir por caminos distintos. Soy abogado, Lady Catherine. Lo veo cada semana. Estaban en lo alto del rellano, tan cerca que Catherine podía distinguir el leve aroma a tinta y jabón sin perfume que se le pegaba en la ropa. Tan cerca que veía el movimiento casi imperceptible de su mandíbula cuando pensaba. Tan cerca que las líneas finas en la comisura de sus ojos, esas que solo aparecen en quien sonríe seguido, le resultaban incongruentes con la de su cara ahora. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor Blackwood? Sí puede. ¿Por qué aceptó este caso? Richard actúa por codicia, eso es claro, pero usted no parece alguien a quien solo le mueva el dinero. James tardó unos segundos. Sus ojos se posaron en algún punto de la pared detrás de ella antes de volver. Mi padre es el magistrado que firmó el certificado de defunción de Lord Hartwell. Si hay algún problema con ese dictamen, cae sobre él. Necesito asegurarme de que hizo bien su trabajo. ¿Y si no lo hizo? Entonces lo averiguaremos juntos. La palabra juntos quedó flotando en el aire frío del rellano, cargada de algo que ninguno de los dos nombró. Haré que el personal esté disponible mañana, dijo Catherine dando un paso hacia la escalera, empezando por Henderson y Mary. Gracias. ¿Por qué estás siendo tan colaboradora? La mayoría en su lugar habría contratado un abogado para bloquear todo esto. La mayoría en mi lugar es culpable. Catherine bajó el primer escalón. No tengo nada que ocultar, señor Blackwood, así que no tengo nada que temer. Pero mientras bajaba contó los escalones. 1, 2, 3. Lo había aprendido hace años. Cuando el cuerpo quiere delatarte, dale algo concreto en que pensar. Funcionaba con Edmund,
Con James no estaba tan segura. Tenía todo que ocultar. Solo tenía que asegurarse de que él nunca lo encontrara. Las entrevistas con el personal duraron 3 días. No le dieron nada a Richard, pero construyeron un retrato. Henderson, el mayordomo, habló midiendo cada palabra como quien mide la cantidad justa de sal. Confirmó que Lord Hardwell había empezado a beber antes del mediodía en los últimos meses, que se ponía difícil con el personal, que los criados aprendieron a no hacer ruido innecesario, a no estar en el lugar equivocado. La señora Henshaw, el alma de llaves, habló con la mirada baja, fija las manos cruzadas sobre la falda. Mencionó, con la economía de palabras de alguien que ha medido el riesgo de cada sílaba, que Lady Catherine había empezado a dormir en una habitación separada, que el matrimonio había sido tenso, que ella misma había aprendido a no ir al segundo piso después de las 10 de la noche. Mary, la doncella, empezó a llorar antes que James terminara la primera pregunta. Las lágrimas le caían en silencio, sin sollozo, como si hubiera estado esperando el momento de soltar algo que cargaba hace tiempo. Admitió que le había tenido terror al señor, que el olor a coñac en el pasillo le hacía apretar los puños, que una tarde, cuando derramó el té sobre el mantel, él había agarrado la muñeca con las 2 manos y la había retorcido hasta que el hueso crujió, que Lady Catherine había llegado antes de que pasara algo peor, y que después se había asegurado de que Mary nunca quedara sola con él. James lo anotó todo, y con cada hora que pasaba, Catherine podía verlo armando algo en su cabeza, no la imagen de un asesinato, la imagen de una casa donde el miedo vivía en los pasillos como el polvo, siempre ahí, invisible, imposible de agarrar. Al tercer día después de la última entrevista, James la encontró en la biblioteca. Ella tenía un libro de poesía abierto en la falda y la mirada en la ventana, donde la lluvia golpeaba el vidrio en rachas irregulares. Todos le son leales, observó él sentándose en la butaca de enfrente. Son leales a su sueldo y al recuerdo de haber sido tratados con dignidad. Mi marido puso el listón muy bajo. Mary dijo que usted la protegió. Mary tiene 19 años y pesa unos 50 kilos. Mi marido le llevaba 40 más. No fue nobleza, señor Blackwood, fue sentido común. Y cuando él volcó su violencia sobre usted, ¿se protegió entonces? Catherine cerró el libro. El ruido fue suave, casi nada. ¿Es una pregunta legal o personal? ¿Importa? Sí, si es legal, le doy la respuesta verdadera e inútil. Resistí. Si es personal, hizo una pausa, mirando la lluvia. Le digo que aprendí a leer sus humores como quien lee el cielo. A qué distancia solía el coñac cuando entraba por la puerta, si los pasos eran largos o cortos, si masticaba con la mandíbula tensa o relajada. Aprendí qué tono de voz anunciaba una cachetada y cuál anunciaba algo peor. Aprendí a desaparecer cuando bebía y a volverme imprescindible cuando estaba sobrio. Aprendí a sobrevivir, señor Blackwood, y sobrevivir no es lo mismo que protegerse. James se quedó muy quieto. Sus manos descansaban planas sobre las rodillas. ¿Alguien lo sabía? Adelaide lo sabía. El doctor Reed lo sospechaba y miraba hacia otro lado, como hacen los médicos cuando no quieren meterse en lo que la ley no les permite resolver. Los criados fingían no darse cuenta, porque darse cuenta los habría obligado a elegir entre su trabajo y mi seguridad, y yo nunca les hubiera pedido eso. ¿Y Richard? Catherine se rió. Fue una risa breve, sin humor, como el clic de una cerradura. Richard nos visitó 3 veces en 7 años. Se quedaba 2 días, comía bien, bebía el vino de la finca y se iba convencido de haber visto un matrimonio respetable. Los hombres como Richard son muy buenos para no ver lo que no quieren ver. Lo siento, no lo haga. La lástima no alimenta y no abriga. Catherine se puso de pie y caminó hacia la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio con más fuerza. Los jardines
eran apenas formas oscuras entre el agua. ¿Sabe lo que aprendí esos 7 años, señor Blackwood? Aprendí que la ley considera a la mujer propiedad de su marido, que no existe recurso legal para una esposa a quien su marido golpea dentro de su casa, que el mundo puede ver a un hombre destruir a una mujer poco a poco, noche a noche, y llamarlo matrimonio. Y después la voz bajó un tono, se volvió más dura, como madera mojada seca. Cuando esa mujer por fin encuentra la salida, la llaman asesina. El silencio que siguió tuvo peso propio. Lo mató, Catherine. Era la primera vez que usaba su nombre, sin el Lady, sin la distancia. Ella se volvió para enfrentarlo. Ya se lo dije, lo vi caer. Eso no es una respuesta, es la única que tengo. Esa noche, Catherine tampoco pudo dormir. Tenía pesadillas desde la muerte de Edmund, no de culpa, de textura, el frío del pasillo bajo los pies descalzos cuando camina de noche para verificar que no estaba en el cuarto de al lado, el olor a coñac y tabaco que se le metía por debajo de la puerta cerrada, el sonido de sus pasos pesados en la escalera, irregulares, imposibles de predecir. Se envolvió en la bata de lana gruesa y salió al pasillo. La casa era distinta de noche, más callada. Los crujidos de la madera se volvían conversaciones. La chimenea del piso de abajo zumbaba suave como un animal dormido, y el frío se asentaba en los rincones con esa quietud particular de las horas pequeñas. Llegó a la puerta de la biblioteca y vio una franja de luz amarilla por debajo. La empujó. James Blackwood estaba sentado en el escritorio con el saco colgado en el respaldo de la silla y las mangas de la camisa enrolladas hasta los codos. Papeles en 3 pilas distintas. Una vela casi consumida titilaba en el candelabro. Se lo veía completamente adentro de algo, como si el mundo fuera de esa habitación no existiera. Él levantó la vista, sorprendido. La vela parpadeó. Lady Catherine, perdón. Richard me dio permiso de revisar las cuentas de la casa. No quería despertar a nadie. No me despertó. No podía dormir. Catherine entró, ajustándose el cinturón de la bata. ¿Encontró algo? Nada relacionado con la muerte de su marido, pero sí algo curioso. Levantó un fajo de cartas con el índice y el pulgar. Sus gastos de la casa bajaron mucho hace 3 años, sobre todo lo de recibir visitas y viajes a Londres. La bebida de mi marido subió mucho hace 3 años. Cuando dejó de ir al Parlamento, dejamos de recibir. Catherine se sentó frente al escritorio. El cuero de la silla estaba frío. ¿Eso tiene algo que ver con la investigación? Todavía no sé. James dejó las cartas y la miró directo, con esa tensión total que le resultaba difícil de sostener. Cuénteme sobre el de hace 3 años. ¿Qué cambió? La vela crepitó. Una gota de cera resbaló por el costado del candelabro. Hace 3 años cometí el error de decirle a mi marido que su bebida era un problema. Me respondió esa misma noche. Me desperté a la mañana siguiente con una costilla rota y el sabor a sangre en la boca, y la comprensión muy clara de que mis opiniones ya no eran bienvenidas. Las manos de James se cerraron lentamente sobre el escritorio. ¿Le rompió una costilla? Me arrojó contra la columna de la cama. La madera tiene una moldura. La sonrisa de Catherine fue helada, casi clínica. Le dije al doctor Reed que me había caído del caballo. Me tocó las costillas con los dedos muy despacio, mirándome a los ojos todo el tiempo. No me creyó, pero igual me las vendó. Cortesía profesional. Dios mío, Catherine. No, no me mire como si fuera algo roto. Sobreviví. Eso es lo que importa. ¿Cómo? La pregunta salió sin filtro, con algo que podía ser furia o podía ser dolor. ¿Cómo sobrevivió a 7 años eso? Siendo más lista que él, aprendiéndome sus patrones, haciéndome lo suficientemente útil
como para que matarme resultara inconveniente. Catherine se puso de pie y fue hacia la chimenea. Las brasas eran apenas un resplandor naranja débil. Se quedó mirándolas y contando los días. Me casé con él a los 19. Por ley, tenía que esperar hasta los 21 para tener cualquier derecho propio. Después, tenía que esperar otros 5 años para pedir una separación que exigía probar adulterio o crueldad extrema ante un tribunal, lo que habría arruinado mi nombre junto al de él. Así que conté, sobreviví y esperé a que se muriera. Y cuando finalmente cayó, lo dejé caer. Se volvió. La luz roja de las brasas le iluminaba la cara desde abajo. ¿Eso me hace asesina, señor Blackwood? ¿No haber intentado salvar al hombre que llevaba 7 años matándome lentamente? James se puso de pie. Sus pasos fueron silenciosos. Se detuvo a un paso de ella. No, eso la hace sobreviviente. ¿Lo verá así mi jurado? No sé. Honesta hasta el final. La risa de Catherine salió un poco temblorosa, como una llama en el viento. Tiene usted unos principios peligrosamente firmes, ¿no? Catherine. No. Ella dio un paso atrás. Sus talones tocaron el borde de la alfombra. No diga lo que sea que vaya a decir. Me está investigando por asesinato, James. Esto no puede pasar. Lo sé. Entonces, ¿por qué me mira así? ¿Cómo? Como si quisiera creerme. James se quedó callado. La vela proyectaba su sombra larga y torcida en la pared. Luego, porque le creo. Ese es el problema. Creo cada palabra que dijo y creo que no me está contando todo. ¿Qué cree que no le estoy contando? Creo que sabe exactamente lo que pasó en esa escalera. Creo que lo repasó 1000 veces. Y creo que la verdad es más complicada que asesinato o inocencia. Catherine sintió que algo se le cerraba en la garganta. Si le digo toda la verdad, ¿qué hace con ella? No sé. Eso no me tranquiliza. Es honesto. Se quedaron ahí, en la luz escasa de una vela y unas brasas, con el silencio de la casa grande a su alrededor. Por fin, Catherine habló, casi en susurro. Iba a matarme, tarde o temprano. Quizás no esa noche, pero pronto. Lo veía en sus ojos cuando bebía y me miraba. Ese cálculo frío, esa ecuación. Yo sabía demasiado sobre sus deudas, sus fracasos, su fealdad, y había dejado de tenerle miedo. Eso era lo que me iba a matar al final. No pelear contra él, sino haber dejado de temerle. Entonces, cuando cayó, tomé una decisión. Elegí mi vida por encima de la suya. Y si eso me hace culpable, entonces soy culpable, pero no voy a pedir perdón por eso. James estiró la mano y tomó la suya. Sus dedos eran más cálidos de lo que esperaba, la piel un poco áspera de tanta tinta y papel. No te lo estoy pidiendo. Catherine miró sus manos unidas. La luz de la vela las hacía parecer parte del mismo dibujo. Deberías. Se supone que me estás investigando. Te estoy investigando y lo que encuentro es que todos los sistemas que debían protegerte fallaron. La ley falló, la sociedad te falló, tu familia te falló. Sobreviviste de la única manera que podías y no creo que debas pedir disculpas por eso. James. Él la trajo hacia sí. No fue un gesto suave, fue algo que se retiene demasiado tiempo y de golpe no se puede retener más. Cuando la besó, supo a tinta y a whisky y a esa clase de decisión que se saben malas mientras se toman. Catherine le devolvió el beso, con las dos manos aferradas a la solapa de su camisa, como quien se aferra a algo sólido en medio de 7 años de suelo inestable. Duró unos 10 segundos antes de que James se apartara. Se escuchaba su respiración en el silencio. Dios mío, perdón, eso fue completamente inapropiado. ¿Me estás investigando por asesinato? Lo sé.
Si alguien se entera, no se van a enterar. James dio un paso atrás. Se pasó la mano por el pelo. No puedo trabajar más en este caso. Es un conflicto de intereses. Entonces puede ser mi... Catherine se quedó a mitad de la frase. ¿Aliado? ¿Cómplice? ¿Algo más peligroso que cualquiera de los dos? Mañana hablo con Richard. Le digo que me voy a retirar del caso. Va a sospechar. Le digo que no puedo seguir adelante con lo que encontré. ¿Y qué encontró? Que tu marido era un borracho violento que murió en un accidente que él mismo provocó, que eres inocente de cualquier delito, salvo el de haber sobrevivido. James juntó sus papeles con manos que no estaban del todo firmes. Richard no lo va a aceptar. Va a encontrar a otro investigador. ¡Que lo haga! La voz de Catherine se endureció como el mármol del vestíbulo. ¡Que venga! El nuevo investigador de Richard se llamaba Thomas Cross. Llegó 3 días después. El olor que tenía era una mezcla de ginebra barata, tabaco de pipa y ropa que no se había aireado en días. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con las manos grandes y los ojos pequeños, rápidos, que solo miraban para encontrar puntos débiles. No hacía preguntas, acusaba, ofrecía plata sobre la mesa, amenazaba con el magistrado, con la deportación, con cargos que nadie podía probar, pero que sonarían muy mal en voz alta. En una semana, Mary se quebró. Hubo gritos esa noche, admitió con las manos apretadas en el delantal. Gritos fuertes. Se escuchaban desde el tercer piso, aunque tuviera la almohada sobre la cabeza. Y después un ruido, un golpe seco, pesado. Y después nada, nada de nada. ¿Escuchó a Lady Catherine pidiendo ayuda? Mary vaciló. Sus nudillos se pusieron blancos contra la tela. No, señor. ¿Cuánto pasó entre el ruido y cuando usted llegó? Tal vez un minuto, quizás menos. Bajé la escalera descalza para no hacer ruido. Tenía miedo de lo que iba a encontrar. ¿Y cuando llegó, dónde estaba Lady Catherine? En lo alto de la escalera, con las manos a los costados, mirando hacia abajo. ¿Lloraba? No, señor. ¿Gritaba? No, señor. ¿Qué hacía? La voz de Mary se redujo hasta el susurro. Nada, señor. No estaba haciendo absolutamente nada. Catherine se enteró por Henderson esa misma tarde. Encontró a Mary en el pasillo de servicio, sentada en el piso con la espalda contra la pared y el delantal empapado de lágrimas. Lo siento, mi señora, dijo Mary. La voz le temblaba como una llama. Me dijo que si no hablaba, le contaría al magistrado que yo había mentido antes, que me podían acusar. Tuve tanto miedo. Catherine se arrodilló junto a ella. El frío del suelo de piedra le atravesó las rodillas. Tomó las manos de Mary entre las suyas. Las sintió frías y húmedas, temblando. Dijiste la verdad, Mary. No hiciste nada malo. Pero ahora van a decir... Van a decir que no pedí ayuda de inmediato. Van a decir que me quedé ahí sin hacer nada. Las dos cosas son ciertas. La voz de Catherine era firme sin dureza. No puedes mentir por mí y nunca te lo pediría, ¿entiendes? Pero el conde... El conde está desesperado. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas, pero no tiene ninguna prueba de que yo empujé a mi marido, porque no lo empujé. Lo único que tiene es que no lo salvé. Y eso, a los ojos de la ley, no es asesinato. Pero mientras lo decía, Catherine sintió la soga. No alrededor del cuello todavía, pero cerca. Casi podía sentir el peso de la cuerda. Esa noche, con el fuego bajo la chimenea de la biblioteca y la lluvia golpeando los vidrios con una insistencia nueva, Catherine le dio a Adelaide una tarea. Necesito que vayas a Londres con discreción y que visites a alguien. ¿A quién? A Lord Hammond. Él y Richard juegan las cartas juntos en Brooks. Necesito saber exactamente cuánto debe Richard y a quién. Los ojos de Adelaide se afilaron. Dejaron de ser los ojos cansados de una mujer de 58 años y se convirtieron en algo distinto. Ah, vas por él. Richard quiere destruir mi reputación para quedarse con mi dinero.
Lo justo es devolverle el favor. La sonrisa de Catherine era fría como el mármol del vestíbulo. Si me arrastra por un escándalo, voy a asegurarme de que todos entiendan por qué lo hace. ¿Un hombre ahogado en deudas de juego, acusando a su cuñada rica de asesinato? La alta sociedad se lo va a devorar vivo. ¿Y James Blackwood? La cara de Catherine vaciló por un segundo, apenas el tiempo de un parpadeo. ¿Qué tiene James Blackwood? No me hagas eso, niña. Vi cómo lo mirabas fijo ayer, y cómo te miró él también. Se retiró del caso, lo cual me dice todo lo que necesitaba saber. Adelaide se inclinó hacia adelante y su voz bajó un tono. Ese hombre puede ayudarte, o puede ser tu perdición. Antes de dejarlo acercarse más, asegúrate de saber cuál de los dos. No importa, es el hijo del magistrado. Aunque quisiera ayudarme, no puede comprometer a su padre. ¿Y si esto llega a juicio? Catherine se quedó callada. Afuera, el viento empujaba la lluvia contra la ventana en oleadas. El fuego respondía con un crujido cada vez que la corriente bajaba por la chimenea. Entonces voy a necesitar algo más que la fe de James Blackwood. Voy a necesitar pruebas. Pruebas de que la muerte de Edmund fue exactamente lo que dije. Un accidente causado por su propia violencia y su propia borrachera. ¿Y si no puedes probarlo? Entonces es el fin. Richard consigue todo lo que quería. Catherine se acercó a la ventana. Pero todavía no terminé de pelear, Adelaide, ni de cerca. 2 semanas después empezaron los rumores. Catherine no los inició ella misma. Era demasiado inteligente para eso. Dejó que Adelaide plantara la semilla en los salones correctos, con las chismosas correctas, y esperó. El chisme tiene su propio ritmo, viaja más rápido que la verdad y más lejos que la mentira. En días, la sociedad londinense tenía una nueva historia. El conde de Hardwell, tan empeñado en probar que su cuñada era culpable, se estaba ahogando en deudas, deudas de juego, deudas con nombres y cifras, deudas que desaparecerían si lograra probar que Lady Catherine era criminal y tomaba control de la finca. Las acusaciones contra Catherine empezaron a oler diferente, menos justicia, más desesperación. Los aliados políticos de Richard empezaron a alejarse con esa discreción de quienes no quieren mancharse. Las invitaciones llegaban menos, las reuniones se reprogramaban, los rumores los seguían por el Parlamento como una corriente de aire frío. Quizás la investigación del conde no es tan noble como parece. Quizás es a él a quien no podemos confiarle nada. Catherine miraba la ruina de la reputación de Richard con la misma satisfacción fría que había sentido al ver caer a Edmund. La venganza no tenía que ser violenta ni caliente. A veces, el arma más eficaz era simplemente la verdad, bien colocada en el momento justo. La citación llegó una mañana gris de diciembre, con escarcha en los bordes de las ventanas y el olor a leña quemada flotando en el aire frío. El doctor Thomas Reed pedía una reunión privada. Cuando Catherine llegó al consultorio, lo encontró detrás del escritorio, con las manos entrelazadas sobre los papeles, luciendo más viejo que a sus 42 años. Las ojeras le llegaban hasta los pómulos. El lugar olía a medicamentos y a papel viejo, y a algo más medicinal que se pegaba en la ropa de los médicos y no se iba nunca. Lady Catherine, me pidieron que declare en una investigación oficial. Algo helado le atravesó el pecho, más frío que el aire de afuera. ¿Richard convenció al magistrado? Lo solicitó. El magistrado cedió a la presión. Ahora hay quien dice que fui descuidado, que apresuré el dictamen, que quizás vi lo que quise ver. 40 años, Lady Catherine, 40 años, sin que nadie cuestionara mi trabajo. ¿Y qué va a declarar? El doctor Reed la miró con esos ojos que habían visto demasiadas cosas en esos 40 años de medicina rural. Diré la verdad, que las lesiones eran compatibles con una caída,
que la sangre de Lord Hardwell tenía altos niveles de alcohol, que no había heridas de defensa ni señales de pelea. Pero... pero también tendré que declarar que no puedo descartar otras causas con certeza absoluta. Los moretones de los brazos eran ambiguos. Pudo haber ocurrido algo antes de la caída que contribuyó a su muerte. La medicina tiene límites, Lady Catherine. Catherine sintió que el suelo se inclinaba. Me está diciendo que no puede probar que yo no lo maté. Le estoy diciendo que la prueba médica sola no la exonera, que va a necesitar más que mi testimonio, testigos de carácter, pruebas de la violencia de su marido. Va a necesitar un milagro. Doctor Reed guardó silencio. El reloj de la repisa marcaba los segundos con un tic seco y regular. Le estoy diciendo que se prepare, porque si Richard logra forzar la investigación y dictaminan muerte sospechosa, va a enfrentar un juicio por asesinato. Esa noche, James fue a Hardwell Manor. No debería haber ido, pero fue igual. Catherine lo escuchó llamar a la puerta de servicio, no la principal, lo cual decía algo, y fue ella misma a abrir. Afuera nevaba. Los copos grandes y lentos se le posaban en los hombros del abrigo oscuro como puntos blancos. Ya lo escuchaste, dijo ella. No era una pregunta. Mi padre me avisó esta mañana. James entró. Tenía la cara de alguien que llevaba horas sin dormir, y se le notaba en la piel, en ese gris que aparece debajo de los ojos. Catherine, necesito saberlo todo, toda la verdad, porque si esto va a juicio, no puedo ayudarte si no sé exactamente qué estoy defendiendo. Fueron a la biblioteca. El fuego estaba alto esa noche. La luz anaranjada bailaba en las paredes de libros y volvía la sala demasiado íntima para lo que ninguno de los dos necesitaba. Catherine fue a la ventana. Afuera, la nieve caía en silencio sobre los jardines, cubriendo todo de blanco. Todo parecía limpio y nuevo, pero debajo, la tierra seguía siendo la misma tierra de siempre. Y sin darse vuelta, dijo, la verdad es que Edmund estaba muy borracho esa noche. La verdad es que discutimos por dinero, por sus deudas, por su juego, por negarse a dejarme participar en nada, porque yo era solamente su propiedad. La verdad es que se puso violento, me agarró del brazo con las dos manos, me solté y corrí. Se volvió para mirarlo. La verdad es que me persiguió hasta lo alto de la escalera, en el rellano, me agarró de nuevo, y yo di un paso atrás. Y la verdad absoluta, James, es que cuando se lanzó hacia adelante y falló y empezó a caer, tuve tal vez un segundo, en que podría haberle tendido la mano. Y no lo hiciste. No. La voz le salió firme, sin fisuras. Lo miré caer. Lo miré romperse el cuello en el tercer escalón. El sonido que hizo fue definitivo. Lo miré morir, y cuando terminó, lo único que sentí fue que podía respirar. Por primera vez en años, podía respirar. ¿Lo empujaste? No. ¿Lo hiciste tropezar? ¿Hiciste algo físico para provocar la caída? No. Di un paso atrás. Cayó porque estaba borracho y lleno de rabia, y no pudo controlar su propio peso. Él solo se mató, James. Yo simplemente no lo detuve. James cruzó la habitación, le puso las manos en los hombros, las sintió cálidas y firmes a través de la tela de la bata. Eso no es asesinato, Catherine. Te elegiste a vos misma. La ley podría no estar de acuerdo. Entonces la ley está equivocada. No tenías el deber de salvar a un hombre que te estaba atacando. No tenías ninguna obligación de arriesgar tu vida por la de él. Lo que pasó fue un accidente que él mismo provocó. ¿La verdad lo crees? ¿O me estás tratando de hacerme sentir mejor? Creo que si los papeles estuvieran al revés, si vos hubieras caído y él hubiera estado mirando, nadie le habría hecho ninguna pregunta. A un hombre no se le exige salvar a una esposa que lo ataca, pero a una mujer de algún modo sí. Incluso
cuando salvarle la vida significa perder la suya. Catherine sintió que algo se le rompía dentro, como una costilla que cede. No puedo dejar de preguntarme si podría haberlo salvado, si debería haberlo hecho. Y la respuesta siempre es la misma. No sé, y creo que nunca lo voy a saber. Entonces deja de preguntarte. La respuesta no importa. Lo que importa es que sobreviviste. Y ahora te voy a ayudar a sobrevivir lo que viene. No puedes ser mi abogado. Dijiste que... No puedo representarte oficialmente, pero puedo asesorarte. Y si esto va a juicio, voy a declarar a tu favor sobre el abuso, sobre las pruebas, sobre el hecho de que todos los que debían protegerte te fallaron. Eso puede destruir tu relación con tu padre y con Richard, con todos los que importan en tu profesión. No me importa. James. Él la volvió a besar. Esta vez ninguno de los dos se apartó rápido. Fue desesperado y peligroso, pero se sintió como lo único honesto en una casa que llevaba demasiado tiempo llena de mentiras. Cuando por fin se separaron, Catherine apoyó la frente contra la de él. Podía sentir el calor de su piel, el ritmo de su respiración acomodándose. Esto es una locura. Lo sé. Si Richard se entera, no se va a enterar. Estás arriesgando todo. Vos también. Cada día que te despertás en esta casa sabiendo que te pueden arrestar, cada momento en que mantenés esa calma perfecta mientras el mundo te juzga. Llevas 7 años arriesgándolo todo, Catherine. Es hora de que alguien más cargue con una parte de ese peso. Catherine se apartó para mirarlo. La luz del fuego le ponían manchas doradas en la cara oscura. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque es lo correcto. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Se quedaron ahí, con la nieve cayendo afuera y el fuego quemándose adentro. Dos personas en el mismo lado de algo que todavía no tenía nombre. 3 semanas hasta la investigación. 3 semanas para armar una defensa contra una acusación que era, técnicamente cierta. Había visto morir a su marido y no había hecho nada para impedirlo. 3 semanas para convencer a un magistrado de que, a veces, no hacer nada es la única manera de seguir viva. La investigación fue en el juzgado del pueblo una mañana helada de enero. Había nevado durante la noche. El camino hasta el pueblo estaba cubierto de un blanco tan limpio que resultaba casi ofensivo, y el aire era de ese frío seco que duele al respirar y no huele a nada. El mundo entero parecía estar conteniendo la respiración. Catherine llegó en el carruaje cerrado, con Adelaide al lado, y la mano apretada sobre el bolso en la falda. Vestía de riguroso luto, seda negra que susurraba con cada movimiento, un velo que le cubría la cara lo suficientemente para sugerir tristeza sin esconder su compostura. Hacía años que sabía que la ropa hablaba por una antes de que una abra la boca. Hoy necesitaba que hablara bien. El juzgado olía a madera húmeda, a ropa de mucha gente en un espacio cerrado, y a esa ansiedad particular de los lugares donde se deciden cosas. Estaba lleno. Media sociedad de Kent había encontrado razones para asistir. Los bancos crujían bajo el peso de los curiosos. Una viuda acusada de asesinato era mucho más interesante que los asuntos habituales del condado. Richard estaba en primera fila, con Thomas Cross al lado. Cuando Catherine entró, Richard levantó la vista, y sus ojos la buscaron con una mezcla de odio y esperanza que tienen los que creen que están a punto de ganar. James estaba del otro lado de la sala, en el banco del fondo, la cara cuidadosamente neutral. No podía sentarse con ella, no podía ni saludarla, más allá de lo que la cortesía exigía. Pero cuando sus miradas se cruzaron por un segundo, Catherine sintió algo afirmarse en el pecho. El magistrado, el padre de James, Lord Marcus Blackwood, entró por la puerta lateral, y el murmullo de la sala se apagó de golpe. 63 años, el pelo completamente plateado, una cara donde el tiempo había tallado las líneas de alguien que lleva décadas,
pensando las cosas con cuidado. Se movía despacio, no por vejez, sino por costumbre. Con una voz que llenó la sala sin esfuerzo, comenzó a hablar. Esta investigación fue convocada para reexaminar la muerte de Lord Edmund Hardwell, ocurrida el 3 de noviembre de 1818. Han surgido nuevos testimonios que justifican revisar el dictamen original. Estamos aquí para determinar si la muerte de Lord Hardwell fue un accidente, como se concluyó en su momento, o si hay razones para sospechar algo más. Catherine sintió todas las miradas volverse hacia ella, como una marea. Señor Cross, puede presentar su prueba. Cross se puso de pie. Era un hombre que sabía cómo llenar una sala. Su voz alta, pasos deliberados, el cuerpo siempre orientado hacia el magistrado, como si los demás fueran apenas mobiliario. Llamó primero a Mary. La muchacha subió al estrado con los hombros encogidos y las manos entrelazadas delante. Cuando presentó juramento, su voz era tan baja que el magistrado le pidió que repitiera. Señorita Mary Whitmore, usted trabajaba como doncella en Hardwell Manor la noche de la muerte de Lord Hardwell, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué escuchó esa noche? Escuché gritos, gritos fuertes. Venían del rellano frente a la alcoba principal. ¿Pudo entender lo que decían? No, señor, solo voces altas. ¿De quién? De Lord Hardwell y Lady Catherine, señor. Un murmullo recorrió los bancos de madera como una ola baja. Cross esperó a que se calmara. ¿Y después? Después hubo un ruido, un golpe pesado y luego silencio. ¿Cuánto tardó en ir a ver? Tal vez un minuto. Tenía miedo, pero cuando el silencio se alargó, supe que algo estaba mal y bajé. ¿Y cuándo llegó? ¿Dónde estaba Lady Catherine? Las manos de Mary se apretaron la una contra la otra. En lo alto de la escalera, señor, parada ahí. ¿Pedía ayuda? No, señor, ¿Intentaba bajar hasta su marido? no, señor. ¿Qué hacía? Mary miró a Catherine con ojos que pedían perdón. Nada, señor, solo estaba parada ahí, mirándolo. Gracias, señorita Whitmore. Cross se volvió hacia el magistrado. Mi señor, sostengo que Lady Catherine tuvo tiempo suficiente para ayudar a su marido o pedir socorro. Que no lo hiciera sugiere que era consciente de su culpa. El magistrado tomó nota. Lady Catherine tendrá oportunidad de responder. Señor Cross, continúe. Después vino el doctor Reed. Se sentó en el estado con la espalda recta y las manos quietas. El retrato de alguien que ha estado pensando mucho sobre lo que está a punto de decir. Declaró sobre el examen médico, el cuello roto, el coñac en la sangre de Edmund, un nivel que describió con una precisión clínica que hizo que varios en los bancos miraran hacia otro lado, los moretones en los brazos y hombros compatibles con una caída. Pero doctor Reed, en sus apuntes privados anotó que los moretones eran inusuales. ¿Puede explicar eso? La mandíbula del doctor Reed se tensó. Los moretones mostraban señales que podía haber ocurrido antes de la caída. Sin embargo, también eran compatibles con que hubiera intentado agarrarse durante la caída. La prueba era ambigua. La medicina no siempre tiene las respuestas limpias. Entonces, no puede descartar que Lord Hardwell fuera empujado. No, no puedo descartarlo con certeza absoluta. Y sin embargo, firmó una muerte accidental. El doctor Reed miró a Catherine y luego volvió a Cross. Porque la explicación más probable, con todas las pruebas disponibles, era que Lord Hardwell cayó por la escalera estando borracho. A veces, la explicación más probable es simplemente la verdad. O a veces, es una ficción convincente. Durante el receso del mediodía, Catherine esperó en una pequeña sala detrás del juzgado. Olía a yeso húmedo y a polvo. Adelaide le puso un té caliente entre las manos. El calor de la taza fue lo único que sintió durante varios minutos. La puerta se abrió de golpe y James entró. No deberías estar aquí. Probablemente no. Se acercó y le tomó las manos frías entre las suyas. El contraste de temperatura fue casi doloroso.
Catherine, cuando declares, Voy a decir la verdad. lo sé, y va a ser brutal. Cross va a retorcer cada palabra. Richard va a objetar todo lo que te favorezca. Mi padre va a tener que mantenerse imparcial, aunque yo sé lo que piensa, ¿Qué me estás diciendo? que cuando esto termine, sin importar el veredicto, la mitad de la sociedad te va a ver como una asesina y la otra mitad como una víctima. Ninguno de los dos grupos te va a ver como realmente eres. ¿Y cómo soy realmente? Las manos de James se cerraron más fuerte. Una sobreviviente que hizo lo que tenía que hacer, y en eso no hay ninguna vergüenza. La sesión de la tarde comenzó con Catherine en el estrado. La Biblia estaba fría bajo su mano cuando juró decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sintió el peso de cada una de esas palabras como si fueran piedras. Cross empezó por lo obvio. Catherine respondió con precisión, sin dar nada de más. Lady Catherine declaró que esa noche discutió con Lord Hardwell. ¿Sobre qué? Sobre dinero, sobre inversiones que hizo sin consultarme. ¿Estaba enojada? Estaba preocupada. Las pérdidas eran grandes. Pero estaba enojada. Estaba frustrada de que tomara decisiones que afectan mi vida sin preguntarme. Su vida, a pesar de que legalmente todo era de su marido. Legalmente era de su propiedad. Eso no significa que yo no tuviera opiniones. El murmullo se extendió por la sala. Cross sonrió apenas. Y cuando Lord Hardwell objetó sus opiniones, ¿qué pasó? Se puso furioso. ¿La amenazó? Sí, ¿La golpeó? El juzgado se quedó quieto. Hasta el crujido de las maderas pareció detenerse. me agarró del brazo, con fuerza suficiente para dejarme moretones azules que me duraron 10 días. Me solté, Y luego, fui hacia la escalera. Pensé que si llegaba a mi cuarto podía cerrar con llave, pero me siguió ¿por qué no pidió ayuda? porque pedir ayuda lo habría puesto más furioso. Esa lección la había aprendido años atrás. ¿Años atrás? Entonces, ¿esa no fue la primera vez? No, ¿Cuántas veces la golpeó durante el matrimonio? Catherine miró directamente al magistrado. Sus ojos, no los de Richard, no los de Cross, los de un hombre que llevaba 40 años midiendo las cosas. dejé de contarlas después del primer año. La sala estalló. El magistrado golpeó la mesa. Su martillo sonó como un disparo. Cuando por fin cayó el silencio, era un silencio distinto, más pesado, más tenso. Si su marido era violento, continuó Cross, con la voz afilada como una navaja, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no lo denunció? ¿A quién, señor Cross? La ley considera a la esposa propiedad del marido. No existe recurso legal para una mujer cuyo marido golpea dentro de su casa. Irme habría requerido dinero al que no tenía acceso. ¿Y a dónde iba a ir, señor Cross? La ley me habría devuelto con él antes de que terminara la semana. No podía irme, así que resistí. Resistió 7 años y entonces convenientemente su marido se cayó. No hubo nada conveniente en eso, señor Cross. Fue aterrador y trágico y inevitable. Inevitable. Lord Hardwell bebía mucho. Era un violento cuando bebía. Ya se había caído antes. Una vez en el jardín, otra en el estudio. La puerta se quedó desencajada del golpe. Nunca más volvió a cerrar del todo bien. Era cuestión de tiempo. La única variable era si me arrastraba con él. Entonces lo dejó caer. Lo admite. Admito que cuando un hombre borracho y violento se lanzó sobre mí en lo alto de una escalera, di un paso atrás. Sí, lo dejé caer en lugar de dejarlo agarrarme. Elegí mi vida sobre la de él. ¿Y no siente remordimiento? Catherine lo miró a los ojos. Siento alivio, señor Cross. 7 años de miedo, de violencia, de que me dijeran que no valía nada más que como un adorno en su casa. Todo eso se terminó esa noche.
¿Desearía que hubiera muerto de otra manera? Sí. ¿Desearía haberme liberado de él de otro modo? Sí. ¿Pero me arrepiento de haber sobrevivido? No. Jamás. El magistrado llamó un breve receso. Catherine esperó en la sala pequeña de atrás con las manos entrelazadas en la falda y el corazón golpeando más fuerte de lo que quería admitir. Había dicho la verdad, toda la verdad, y ahora su vida estaba en manos de un hombre que nunca había dormido en una cama con miedo, que nunca había aprendido a leer el nivel del cantador de coñac como señal de peligro, que la juzgaría a través de una ley que jamás la había protegido. Cuando reanudaron, el magistrado tenía una cara grave. Pausó antes de hablar, el tiempo necesario para que la sala se llenara de un silencio casi físico. Revisé todos los testimonios y las pruebas. Este es un caso difícil, no porque los hechos sean confusos, sino porque los hechos no encajan de manera prolija en nuestra categoría legal. Miró a Catherine. Lady Catherine, usted admitió no haber salvado a su marido. Admitió que tuvo un segundo en el que podía haber intervenido y eligió no hacerlo. Richard se inclinó hacia adelante en el banco. La expectativa le tensaba cada músculo de la cara. Sin embargo, la ley también es clara en otro punto. Una persona no tiene el deber legal de salvar a alguien que la está atacando. Lord Hardwell, por su propia embriaguez y su propia violencia, creó las circunstancias de su muerte. Lady Catherine no tenía ninguna obligación, ni legal ni moral, de arriesgar su seguridad para evitar consecuencias que él mismo había puesto en marcha. Catherine sintió que el corazón se le detenía. El testimonio presentado hoy no describe un asesinato calculado, describe una mujer subsistiendo, circunstancias imposibles. La prueba médica respalda una muerte accidental. El testimonio de la señorita Whitmore, aunque dañino para la reputación de Lady Catherine, no prueba intención criminal. Y el propio testimonio de Lady Catherine, brutalmente honesto, describe un acto de autodefensa, no un asesinato. La voz del magistrado se afirmó. Esta investigación concluye que Lord Edmund Hardwell murió como consecuencia de una caída accidental mientras se encontraba en estado de ebriedad. Su muerte fue causada por sus propios actos, su propia violencia y su incapacidad para controlarse. Lady Catherine Hardwell queda exenta de toda sospecha. Esta investigación queda cerrada. El martillo cayó. El sonido resonó en el techo de madera como una campana. Por un instante, Catherine no pudo respirar. El aire no le entraba. Y luego sí. Adelaide tenía los brazos a su alrededor y olía lavanda y lana. Y en algún lugar detrás de eso, la voz de Richard vociferando objeciones que nadie escuchaba. Era libre. No inocente. Nunca iba a ser inocente, ni a los ojos de la sociedad, ni a los suyos propios, pero libre, y eso, al final, era lo único que importaba. Afuera del juzgado, el frío de enero le golpeó la cara como agua. Richard le alcanzó en los escalones de piedra de la entrada, con una cara roja y la voz cargada de rabia. Esto no termina acá, Catherine. Todos saben lo que eres, una asesina que se escapó de la justicia. Catherine se dio vuelta para enfrentarlo. El viento le movía el velo negro. Ya no sentía miedo. Lo había verificado antes de salir de la sala. Buscó el miedo y no estaba. Y todos saben lo que tú eres, Richard. Un hombre tan desesperado por dinero que fue capaz de destruir a su propia familia para conseguirla. Dime, ¿cuántas invitaciones a cenar recibiste este mes? ¿Cuántos de tus aliados te siguen contestando las cartas? La mandíbula de Richard se apretó hasta que le blanquearon los dientes. Voy a asegurarme que todos sepan. ¿Asegurarte? ¿De qué? ¿Que sobreviví 7 años de violencia? ¿Que vi caer a mi agresor y no lo atrapé? Adelante, cuenta esa historia. Deja que todo el mundo sepa qué clase de hombre era tu hermano. Deja que sepan que fuiste capaz de hacerle eso a una mujer que ya habría sufrido lo suficiente. Dio un paso hacia él, la voz baja, clara como el hielo. Tengo cartas, Richard, cartas que documentan tus deudas,
pruebas de que sabías lo de la violencia de Edmund y elegiste no ver. Si alguna vez vuelves a mencionar mi nombre en público, esas cartas llegan a cada diario de Londres antes de que termine la semana. Vas a quedar arruinado por completo. Elige bien. Richard la miró fijo. El vapor de su respiración se deshacía en el aire frío entre ellos. Por primera vez vio que la muchacha asustada con la que su hermano se había casado ya no existía. En su lugar había una mujer que había aprendido a devolver los golpes con herramientas más precisas que los puños. Sin una palabra más, se dio vuelta y se fue. Sus pasos en la nieve crujían hasta que dejaron de escucharse. Catherine lo vio alejarse, sintió una satisfacción fría, quieta, como una piedra en el fondo del agua. Semanas antes se había preguntado si Edmund se merecía su muerte. La respuesta era sí. ¿Y Richard? Se merecía esto, la pérdida de su reputación, de sus ambiciones, de ese sentido de superioridad que nunca había ganado. Algunos lo llamarían crueldad, Catherine lo llamaba justicia. Un año después, Catherine estaba en la biblioteca de Hardwell Manor. Afuera nevaba, la misma nieve de siempre, la misma ventisca golpeando los vidrios con esa insistencia sorda del viento que no termina, pero adentro el fuego ardía alto y el cuarto olía a madera quemada y a libros que nadie había tocado en años. Catherine llevaba un vestido verde profundo, el verde de las cosas que resisten. James estaba sentado al lado de ella, una mano sobre su hombro, sin decir nada. No hacía falta. Habían aprendido que el silencio entre ellos no pesaba. Se habían casado en silencio 6 meses antes. Al terminar el luto, hubo un escándalo, claro. Susurros que el abogado se había enamorado de la mujer que investigaba, que la relación era inapropiada, que Catherine lo había seducido, que murmuraran había aprendido a vivir con cosas mucho peores que el escándalo. ¿Te arrepientes alguna vez? Preguntó él, en voz baja. ¿De haberme casado con vos? De haberlo dejado caer. Catherine miró la ventana. La nieve golpeaba el vidrio en ráfagas. Afuera, todo igual que siempre. Adentro, más cálido que ningún invierno anterior. No, pero me arrepiento de que haya sido necesario. Me arrepiento de haber vivido en un mundo donde mi único camino a la libertad pasaba por su muerte. Me arrepiento que la ley lo protegiera a él y me abandonara a mí, pero la decisión en sí, no, de eso no me arrepiento. Bien, la mano de James se cerró un poco más sobre su hombro, porque esa decisión te dio futuro, este futuro. Se quedaron así, con la tormenta afuera y el fuego adentro. La misma biblioteca donde todo había empezado, las mismas paredes de libros, la misma ventana, la misma vela casi consumida. Pero aquella noche habían dos personas separadas por un secreto que pesaba demasiado. Esa noche eran simplemente dos personas que se habían elegido. Era algo más raro y más valioso, ser conocida del todo por alguien y que ese alguien se quedara. Detrás de los vidrios empañados, Hardwell Manor aguantaba la tormenta en silencio. Ya no era una prisión, era simplemente una casa. Y Catherine había sobrevivido, había peleado y había ganado. Algunos la llaman asesina, otros víctima. Catherine se llama a sí misma libre. Y al final, la libertad era el único veredicto que importaba. Y así concluye nuestra historia de hoy. Una historia que nunca fue sobre un asesinato en sí, ¿no? Fue sobre qué le debe una mujer a un hombre que pasó 7 años destruyéndola. ¿Qué le debe a un sistema que le llama propiedad, que no la protege, que la mira sufrir y le llama matrimonio? Y cuando ese hombre borracho cae, ¿qué le debe en ese último segundo antes de que su propia idiotez lo lleve? La respuesta de nuestra prota fue fácil. Nada. No le debe absolutamente nada. Ni su seguridad, ni su vida, ni un segundo más intentando salvarlo. Después de todo, él hizo vivir un infierno. El magistrado la llamó autodefensa, la ley lo llamó accidente, algunos incluso la llamaron asesinato y otros justicia.
Pero para Catherine fue supervivencia y por eso se negó a pedir perdón. Yo, sin dudarlo, digo que hubiera hecho lo mismo, pero lo digo desde acá, desde afuera, con tiempo para pensar. La realidad es que no todos hacemos eso. Vemos una película o leemos una historia o incluso escuchamos una narración como esta y pensamos, yo hubiera hecho esto diferente o este personaje tendría que haber hecho tal cosa. Y así es fácil decirlo. Otra cosa es estar parado en lo alto de una escalera con el corazón en la garganta y un segundo para decidir. ¿Cuántos de nosotros realmente podríamos haber dejado caer a alguien y después vivir con eso? Realmente yo no lo sé. Y creo que es una pregunta muy honesta, mejor que cualquier respuesta incluso. Entonces la pregunta es para ustedes. ¿Creen que Catherine tomó la decisión correcta? No la legal ni la moral, la humana. En ese único segundo, con un borracho lanzándose sobre ustedes, un borracho violento, ¿le habrían tendido la mano o habrían dado un paso atrás? Cuéntenme en los comentarios, no hay juicios y solo hay respuestas honestas. Si esta historia les llegó, déjenme un me gusta y suscríbanse porque la historia está llena de mujeres como Catherine, mujeres que sobrevivieron cuando el mundo las quería muertas, que devolvieron los golpes cuando hacerlo era ilegal y que se negaron a ser las víctimas aunque la sociedad se lo exigiera. Hasta la próxima confesión de medianoche. Recuerden, mantengan sus cuentas equilibradas, su conciencia guardada y su instinto de supervivencia bien afilado. Los saluda su narrador, Cal. Buenas noches, desde la pluma nocturna.